En esta oportunidad nos encontramos con una colaboradora desde Brasil. Su nombre es Marilia Bonas, a quien voy a invitar en este preciso momento para que se sume a la transmisión. Ya estamos en vivo a través de las plataformas de Museo de los Museos, en su página de Facebook, YouTube Live y también en Instagram Live. Voy a proceder a invitar a nuestra colaboradora de hoy a través de la plataforma de Instagram para que comencemos la conversación. Vamos a buscar a Marilia. Denme un segundo, ahí está Marilia. La vamos a invitar. Perfecto. Y acá la tenemos. Hola Marilia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy acá. El volumen de... Bueno. Sí, de hecho yo también lo voy a hacer para tener solo un retorno. Así que no sé si ahora me escucho bien en ambas plataformas. Acá, como... Bueno. Yo te escucho bien a ti, Marilia. Sí, escucho bien. Perfecto. Entonces, bueno, buenas tardes, amigas y amigos. Voy a repetir el saludo de bienvenida. Estamos acá en una nueva sesión de Museos en Cuarentena por Museo de los Museos. Esta es una instancia colaborativa entre amigos y amigas profesionales de la museología de Iberoamérica. La idea de esto es tener un encuentro de reflexión abierta, participativa, en donde todos podamos conversar y reflexionar acerca, bueno, de la actualidad, sobre todo esto que nos aqueja a la globalidad, específicamente con respecto al virus, a la pandemia del coronavirus. Y bueno, en primer lugar, ya tenemos a Marilia acá con nosotros y para darle la bienvenida quería inicialmente hablarles de un poco su trayectoria profesional brevemente, después ella podrá extender un poco más sobre ese punto, pero quería hacer esa introducción de bienvenida. Bueno, Marilia es historiadora, a su vez es museóloga y es máster en museología social de la Universidad Lusófona de Lisboa. Y tiene una trayectoria increíble, sobre todo trabajando en el tema de la gestión de museos, pero específicamente en un área que tiene que ver con los derechos humanos. Y bueno, por eso también el interés de mi parte de poder contactarla, porque es un tema bien contingente, sobre todo con respecto a esta misma, el abordaje que se le da en términos políticos al tema de la pandemia. Así que eso, bienvenida Marilia. Gracias, Esteban. Claro, y en primer lugar, bueno, como articular y así como todas las semanas, esta transmisión tiene mucha relación con respecto a la salud pública específicamente, y me gustaría, bueno, comenzar a hilar este diálogo con respecto a eso, qué es lo que está pasando específicamente en Brasil, la actualidad de Brasil con respecto a la pandemia, sus contagiados, la cantidad de personas fallecidas lamentablemente hasta la fecha, que entiendo es enorme. Y a su vez también quisiéramos saber de tus palabras cómo consideras que el gobierno de Brasil ha estado abordando en términos de salud pública esta pandemia. Así que cuéntanos un poco más, Marilia, sobre ese tema. Claro, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Ya pido disculpas por errores en mi portuñol intermedio 2, pero intentaré hablar despaciado. Bueno, tengo notas acá para no perder el hilo también. Pero en Brasil, bueno, tenemos una situación muy compleja. Tenemos más de 13.000 oficiales, pero las subnotificaciones, entonces los números no son los reales de las personas con contagio que están enfermas. Tenemos ya oficialmente más de 3.000 muertos. Tenemos una situación en que casi 40% de la población del país no tiene acceso a cuestiones básicas como agua. Bueno, entonces como las cuestiones sanitarias son muy graves, nosotros sabemos quién son
los más vulnerables, ¿no? Son los pueblos originarios, las poblaciones que viven en las favelas, en las comunidades, en los grandes centros urbanos, y que esto es como un pico, es creciendo de forma muy veloz. Entonces, el gobierno, como tenemos una fama que, bueno, que corresponde al terror que es nuestro presidente. Entonces, hoy es 22 de abril, que se conmemora, celebra el descubrimiento del Brasil. Que bueno, vamos a hablar de necropolítica y proyecto colonial. Entonces, como el presidente es alguien que conectó el concepto de negacionismo, porque es un gran fan de la dictadura militar del Brasil, pero ahora también negacionismo científico, ¿no? Entonces, que habla muchísimo de que el COVID es solo una gripezinha y que solo los viejos, discapacitados, entonces como las personas que pueden morir. Por eso el tema de nuestra charla acá hoy. Los gobiernos regionales, tenemos entonces cuarentena por los gobernadores, por los gobiernos regionales, que son los responsables por establecer este tipo de estrategia de prevención. Pero el presidente y sus compañeros allá todo el tiempo hablan que no es tan grave, que lo peor es la situación de la economía y todo este falso paradojo de la economía por la salud. Entonces, es algo muy, muy difícil porque las personas no respetan la cuarentena. Los casos de contagio están como creciendo. Entonces, es un poco nuestro escenario. Estamos cerrados en São Paulo, donde hablo, estamos cerrados desde 16 de marzo, con todo cerrado, escuelas, tiendas, museos. Entonces, es un poco, pero acá vamos a tener, los expertos dicen que vamos a tener bajo 1 millón, más de 1 millón de personas muertas. Entonces, algunas ciudades ya, bueno, ya no tienen como unidades avanzadas de terapia intensiva, no tenemos respiradores. Los grandes centros como São Paulo y Río de Janeiro están intentando manejar la situación, pero el desestímulo, como la narrativa del presidente, tiene un gran impacto sobre los espíritus de los apoyadores que salen a la calle y contaminan, que bueno, entonces es un poco, nosotros en Brasil vivimos con este negacionismo que es casi un negacionismo histórico, ¿no? De todas las violencias, del negacionismo de la ciencia también. Y que los más vulnerables son quienes están muriendo y que van a morir mucho más. Entonces, no sé, Esteban, que es una introducción sobre la cuestión de salud. Exactamente, de hecho creo que en ese sentido compartimos la apreciación, siento que en Chile también como hay una especie de prevalecencia de lo económico por sobre la salud de las personas. De hecho, acá en este preciso momento nos encontramos con un concepto que se llama la nueva normalidad. No sé si allá están Sí, usando algo similar también. sí. Básicamente, el gobierno de Chile, y entiendo que también en Brasil, está instando a la gente que funcione de una manera natural, y desde mi punto de vista hay una irresponsabilidad tremenda cuando efectivamente hay ¿cómo se llama? No hay señales de que esto tenga una solución próxima, sino No. es a través del autocuidado y quedarse en casa principalmente. Por lo tanto, es bastante compleja la situación en ambos países. Creo que hay hartos lugares comunes entre Brasil y Chile en estos momentos con respecto al abordaje de la salud pública.
Sí, es igual, es lo mismo, pero no hay una nueva normalidad, porque no hay normalidad. Hay un cambio de paradigma, ¿no? Hay un cambio de visión de lo que es más importante. Entonces, este concepto de necropolíticas, que era un concepto un poco que las personas que trabajaban o investigaban los temas de las ciencias sociales, que estaban más, era más usual, ahora es un tema, un concepto que es presentado en todos, bueno, los periódicos, todos hablan de necropolítica, porque es claro, es con las vidas que son menos importantes que la economía. Es, siempre fue así, claro, que el proyecto colonial es eso, ¿no? La esclavitud y todo más, pero, pero ahora es muy claro porque nosotros somos de una generación que nuestra relación con la muerte es otra relación. Entonces, si tiene plata, puede vivir, es casi eso. Pero para esta clase media blanca, normativa, con todo, aún que sea en la norma, la pandemia cambia la visión de vida y muerte, ¿no? Entonces, es algo que no hay normalidad, ni para los privilegiados, no hay normalidad. Y no sabemos cuándo va a haber, no normalidad, pero cuándo va a haber una estabilidad de la situación toda. Entonces, yo comprendo que a veces es muy complejo aceptar eso, que no tiene control sobre eso, ¿no? Y que no se puede planear casi nada. Pero el gobierno, bueno, tiene que hacer algo, y que algo es como el foco en la economía y todo más. Exactamente, yo pienso exactamente igual que tú. Creo que nuestros gobernantes deberían ser mucho más responsables con nosotros, no exponernos tanto en pos de la estabilidad económica, como se dice por ahí. Bueno, la economía se puede volver a recuperar, quizás a largo plazo. Entendemos que estamos en un proceso bastante complejo que nos va a traer consecuencias quizás por un par de años, 3 años, no sé. Obviamente entramos en un proceso de recesión todos los países del mundo, si esto es un tema global, pero independientemente de eso, sin las personas, sin su bienestar, es imposible que volvamos a salir a flote de alguna otra manera. Por lo tanto, claro, hay que ser un poco más responsables en esas aceleraciones. Aquí no, nos hemos dado cuenta también que desde el gobierno de Chile hay esa intencionalidad de volver toda la normalidad, sobre todo, por ejemplo, ahora salió una indicación de que todos los estamentos públicos, los trabajadores funcionarios públicos vuelvan a sus labores, desde luego en el término de la organización sindical de esos trabajadores. Ha existido un rechazo, pero eh, colectivo específicamente ante eso, porque es una irresponsabilidad totalmente. O sea, exponer tanto a los trabajadores como también a las personas a Sí, claro. reunirse masivamente. Y ya lo estamos viendo aquí en Chile, en algunos servicios públicos, todos los días se generan atochamientos que claramente van en contra de ese autocuidado. Por otra parte, Marilia, igual quería consultarte también, ya seguir como con el hilo de la conversación, también en términos como de el apoyo de este mismo gobierno, si es que lo existe realmente, con respecto al mundo de la cultura, porque así como hablamos de que hay una recesión, hay una crisis económica también a raíz de la pandemia, eh, hay un grave problema, sobre todo con los artistas. Entendemos que, yo sé que en Brasil debe ser muy similar que en Chile, eh, donde la mayor parte de esos trabajadores no son contratados, hay bastante precarización Informales, sí. del mundo de la arte, de la cultura. Por lo tanto, en general, en algunos países se han tomado algunas medidas. Me entiendo que en Argentina, en Chile se han esbozado, pero no hay hasta el momento nada concreto. Me gustaría saber cuál es el panorama y cuáles son las respuestas que da el gobierno de Brasil desde su ministerio, o en realidad ahora entiendo que tampoco hay ministerio de cultura, sino que es una subsecretaría, perdió esa categoría con Bolsonaro también. Me gustaría saber cómo están abordando esa problemática hoy en día.
Bueno, el gobierno, como en el nivel de la federación, no está haciendo nada, aún no está haciendo nada, pero los gobiernos locales, regionales, están intentando, pero con muchísimo poca plata, poco dinero, como microcréditos para las personas que no tienen dinero ahora, pero como bancos con juros, bueno, con proporciones de empréstimo, no es como un apoyo sin retorno, ¿no? Sin retorno. Entonces, y algunos gobiernos están intentando contratar artistas, bueno, para hacer performances y presentaciones en el medio digital. Entonces, y con Brasil mapeo, es un mapeo de las propuestas, pero no hay algo organizado ni algo que va a sostener y que va a garantizar ni comida para la clase artística. Entonces, es un escenario muy grave y tenemos acá en Brasil también esto de que es la cultura, es algo del último en el rol, que el simbólico es algo que se te sacan los presupuestos sin ninguna crisis pública, sin ninguna conmoción social, porque es algo como no sé, como un lujo. En una situación como aquí vivimos acá, es casi, no es elegante luchar por presupuestos para cultura, porque las personas tenemos como una población de calle muy grande, tenemos grandes, bueno, desigualdades sociales. Entonces, en este contexto de la pandemia, eh, mismo las tentativas, los intentos de organizar algo aún son muy tímidos, pero el gobierno de la ciudad de São Paulo está intentando un proyecto de ley, pero como es algo de hoy, aún no hay algo con toda la envidia de Alemania, y que, bueno, que las personas tenemos una ayuda de 600 reales, que no sé, ahora equivalen, no sé, 600 reales es como, bueno, no soy de matemática, pero poquísimo conversión por mes para las personas para en función de los despidos, ¿no? De los equipos en general, no solo de la cultura, pero aún es muy, muy tímido para bueno, para la escala, para el tamaño, para la proporción del Brasil y de la proporción de los trabajadores de cultura en Brasil también. Entonces estamos intentando, hay como puntos, pero no hay una estructura y una estrategia. Así es, mira, igual, como esta instancia, la idea es que sea participativa y colaborativa, entre medio voy a ir compartiendo también los comentarios de la gente, algunas reflexiones para también ir engrosando este diálogo. Por ejemplo, acá tenemos un comentario de Milka Giselle Mesa de Honduras. Dice, en Honduras pasa igual, no tenemos Secretaría de Cultura, tampoco hay una ley. Por lo tanto, no hay medidas para el sostenimiento y acompañamiento de la comunidad artística. Exactamente, es lo que hablábamos. En realidad, como tú bien decías, siempre el mundo de la cultura termina siendo como el hilo más corto dentro de la cadena, porque o sea, se interpreta, al menos por estos gobiernos negacionistas, que en realidad no son un aporte tampoco en términos económicos, cuando sí lo son. O sea, está demostrado que se generan ingresos importantes para las economías de los distintos países en términos de como te digo, de generar recursos para los estados, pero claramente siempre termina siendo como el pariente pobre, por así decirlo, y es donde se cortan los hilos primero.
Así que esos son como algunos comentarios que nos hace acá la amiga de Honduras. Y bueno, para entrar ahora en tierra derecha y con respecto a tu temática, que está súper interesante, la necropolítica y los museos, entendiendo también este espíritu negacionista de algunos gobiernos actuales. Quería también preguntarte cuál es la situación de los museos en Brasil, en San Pablo, donde estás tú, y sobre todo también de sus trabajadores, cómo están recibiendo y abordando todo este nuevo contexto, porque claramente hay un cambio de paradigma en la forma de funcionar. El otro día también en la previa lo conversamos. Hay muchos museos, sobre todo los privados, que son quizás grandes museos que se financian a través de una venta de entrada, una taquilla, y que ahora están entrando en una también severa crisis por no recibir esos ingresos. ¿Cómo está funcionando eso? Cuéntanos un poco más también de cómo los trabajadores eventualmente se están organizando o los mismos museos están tratando de sostener su trabajo, su gestión en estos tiempos tan complejos. Bueno, los museos en este 16 de marzo, entonces tenemos más de 36 días, pienso que estamos cerrados, tenemos más de 3.000 museos en Brasil, pero de estos 3.000 museos, más de 2.500, más, mucho más, tal vez 2.800 son museos muy chicos, pequeños, eh, que son municipales, que son de la alcaldía o que son de la región, regionales, son museos públicos. Tenemos muy pocos numéricamente museos privados, tenemos como un modelo de gestión en parcería de público-privado, pero no solo privado. Bueno, muchos de los museos empezaron ahora los despidos de parte de los equipos que actúan directamente con las audiencias, con los públicos, son los equipos afectados, los educativos principalmente. Eh, en São Paulo, esta semana tuvimos un recorte de presupuesto de 50% de presupuesto de los museos, con una orientación de no despidos, no cierre programas, pero la matemática bueno, no es posible. Entonces, los directores y los gestores están en negociación con el gobierno local para intentar mantener algo, pero nosotros sabemos que es una gran recesión ya. Entonces, no hay normal, no hay nuevo normal. Nosotros aún no sabemos qué va a pasar en los museos, pero sabemos que eh, el momento de los grandes museos, de los grandes públicos en Brasil va a cambiar por muchas razones, ¿no? Por muchas razones, ¿no? No solo por la pandemia, por las consecuencias de la pandemia financieras, pero también por las consecuencias de restricciones de circulación hasta una vacuna o hasta, bueno, una medicina. Entonces, tenemos un horizonte, no sabemos cuándo los museos pueden volver a otro patamar de normalidad, pero no es una nueva normalidad. Eh, entonces, la gran cuestión es cómo mantener el espíritu de lo que hacemos, de cómo garantizar los derechos de los trabajadores. Pero nosotros sabemos que en Brasil el desempleo pero ahora, no solo ahora con la pandemia, pero post pandemia va a ser algo, bueno, muy grande. Entonces, también cómo mantener eso, pero cómo también bajar bueno, bajar todo cuánta plata se gasta con los directores de los
curadores y todo más. También hay como una distinción entre los equipos y las distinciones jerárquicas que son muy grandes, son muy largas. Entonces, también es una cuestión de sostenibilidad económica también, pensar en nuevos modelos de gestión que no sean tan, bueno, jerárquicos y todo más. Sí. Mira, ahora nos llegó un comentario, pregunta que la acabo de publicar también ahí para que puedan leerla. Voy a leerla para los amigos de Instagram también, de Silvana Lobay de Argentina. Dice María, ¿qué crees posible llevar adelante desde los museos para trabajar con las comunidades y esta elección que hacen los gobiernos de quienes viven y quienes no? ¿Qué papel desempeñan los museos en Brasil en este contexto? Bueno, es una gran discusión. Bueno, voy a hablar un poco de eso, porque los museos, yo pienso que el escenario, bueno, un problema técnico acá que abrió una ventana. Bueno, volví. Eh, disculpe. Bueno, el gato no saltó acá aún, entonces está todo bien. Bueno, no sé, yo pienso que nuestro mayor desafío ahora, tenemos muchísimos desafíos, pero pienso que la parte más frágil va a ser la relación con las comunidades. ¿Por qué? Porque en esencia, en general, los museos no cambiaron su estructura. Entonces, toda esta nuestra charla, investigación, todo este vocabulario con que nosotros trabajamos de comunidad, de pertenecimiento, territorio, empatía, todo eso es como algo que solo los equipos, con raras excepciones, y tengo amigos queridos que son curadores, pero son muy pocos, pero los equipos que son responsables por eso, que trabajan con esos conceptos, son los equipos educativos, que son los equipos más mal pagados y que son los equipos que están en la línea de fuego de los despidos por todo el mundo. Aunque intentan hay como una discusión de los educativos en el medio digital, pero los museos no están acostumbrados. Hay un amigo que habla muchísimo bien de eso, no están acostumbrados a dialogar en el medio digital, solo en el medio presencial. El medio digital es algo institucional que solo comparte, pero no se escucha. Entonces, todos los conceptos que involucran comunidad y acción de comunidad se fragilizan con los despidos y con los recortes de presupuesto de los programas educativos, que son los primeros ahora. Bueno, entonces, no sé, tenemos que resistir, tenemos que volver a preguntar para qué sirven los museos, ¿no? Entonces, porque después de la ola, ¿quién queda en los museos? Los curadores, los directores. Entonces, ¿para qué tenemos museos? Solo para colecciones, como es el museo del siglo, no sé, no, ni XIX, el siglo XVIII. Bueno, ¿para qué tenemos museos? Que el fetiche de objeto que nos superamos eso ya. Entonces, los despidos de los educativos reflejan ya que la mentalidad, que la idea de la estructura de los museos aún es muchísimo colonial, tradicional, jerárquica, blanca, heterosexual, cisgénero, que toda la discusión de cocuraduría, de procesos colaborativos, compartidos, es algo que tiene mucho apoyo o destinación para los educativos. Los museos en Brasil tenemos como dos distintas posiciones. Museos que son
muy populares y muy grandes, muy largos, bueno, que con programación internacional, exposiciones, exhibiciones temporales y todo más, que tienen una especie de que no hay tanta investigación más, pero hay una gran estructura de producción de exhibiciones. Entonces, el proceso de investigación de las colecciones es algo que no es tan grande más porque hay una necesidad los patrocinadores, por la cantidad de gente. Entonces, hay como un desequilibrio un poco en las funciones museológicas de una parte de estas grandes instituciones, ¿no? Y hay los museos menores que tienen una relación distinta con sus comunidades, que son museos, muchos museos, Brasil como es un ejemplo de museos de comunidad, en muchos, una red de museos indígenas, una red de museos de afro-brasileños. Estos museos son los más amenazados, porque no hay comunidades que pongan plata para hablar de sí misma, ¿no? No son como otras comunidades que tenemos, comunidades culturales, comunidades que hablan de su propio origen, que pueden poner la plata para garantizar su representatividad. Pero estos museos están ya, claro, haciendo como en el front, entonces están organizando como donaciones, como reuniones, como instrucciones, organizando redes para pensar su comunidad, pero sin ningún presupuesto. Entonces, esos son los más amenazados. Entonces, no era un gran panorama de todo, parece un poco como los museos. Algunas instituciones están haciendo donaciones, organizando cosas, pero aún es algo porque estamos todos viviendo las amenazas de despido de nosotros mismos, ¿no? Entonces es como balancear, como intentar hacer cosas para el escenario, para la pandemia y para las víctimas, para los más vulnerables, pero también luchar por nuestros derechos en este contexto. Entonces, claro que hay todo el miedo y todo, bueno, la enfermedad, bueno, esto también son realidades que son muy complejas. Entonces, no hay una estrategia común de todas las instituciones en sus relaciones con comunidades y con respuestas distintas y distintos tamaños. Mira, de hecho quiero compartirte algunas impresiones igual de Instagram, que no puedo poner en la pantalla, pero quiero leerlas también para hacerlos partícipes. Acá hay un comentario de Mayali de Colombia, dice: trabajo en el Museo Nacional. A mí lo que me inquieta es que los museos no estamos siendo convocados de manera abierta y urgente a generar contenido y estrategias para apoyar en el sentido de salud pública, específicamente, tanto en la educación formal como a la ciudadanía en general, para apoyar, aportar. Básicamente comenta que estamos invisibilizados en este momento. Patricia Vignole dice: los trabajadores y referentes de la cultura no hemos sido invitados a participar del desarrollo de estrategias para trabajar con la comunidad. O sea, estamos hablando de que, insisto, o sea, todo Iberoamérica tiene estos lugares comunes que se cruzan, dice también, y bueno, y también el apoyo del gobierno con acciones positivas. Vale nos dice: y los museos vamos a tener una lucha inmensa para recuperar audiencia, porque seremos los últimos en la lista de prioridades, tanto de la población como del gobierno. Exacto. Cosas que, claro, que complementan un poco tus reflexiones. Mira, acá Marce Fernández de Argentina dice: si pensamos a los museos como espacios afectivos, ¿de qué forma podríamos pensarlos como espacios que cobijen, que brinden ese afecto, ese cariño que en estos tiempos de aislamiento a cierto grupo? Bueno, lo primero que me gustaría hablar un poco es que los museos no van a ser llamados, ¿no? Nosotros no estamos en el rol de instituciones estratégicas para nuestros gobiernos. Estamos en Latinoamérica. Los museos, como emularon, como copiaron la estructura de los museos europeos, de que fueran de élite hasta, no sé, hasta hoy, tal vez. Entonces, para
para la élite, los museos son lugares del placer. Para nosotros que trabajamos con museos, son lugares de fuerza, de transformación, de discusión, pero nosotros sabemos que eso no es una expectativa de la comunidad, que los museos cambien el mundo, que esto es también algo de una narrativa muy mesiánica y que también tenemos que hacer esta crítica para no ser como los mesías blancos, todo más como dice Armando Perla, mi hermano, mi gran hermano. Entonces, en algo en Latinoamérica en el que los museos no son visibles como puntos estratégicos, pero nosotros tenemos las herramientas de memoria. Entonces, algo que bueno, tomé como notas los puntos, pero algo que me gustaría decir, porque todo es muy pesimista, ¿no? Tenemos que pensar que los cambios son cambios que hasta 2022 no tenemos como grupos de más de 10 personas juntos o 50 personas, que los museos alemanes ahora empezaron a reabrir, con la reapertura están intentando crear protocolos de seguridad, pero con el distanciamiento de casi un pescado amazónico entre una persona y otra. Bueno, esto cambia todo el concepto de la experiencia museológica que tenemos en los últimos como 30 años, ¿no? 30 años. El afecto, y para nosotros, no sé, soy brasileña y que soy muy del abracito, del contacto, de la corporeidad también, y que el tocar es algo muy importante también en nuestros museos, y la experiencia del cuerpo es algo muy importante, el cuerpo en relación con el objeto, que puede ser un objeto material o un display digital, pero la experiencia de estar en un lugar específico para conocer algo es una experiencia que no se puede tener en el ambiente digital y que va a cambiar por años. Entonces, eso es un primer punto que tenemos que considerar, porque recuperar audiencias no es solo numéricamente, pero cualitativamente, con calidad, cuál será la experiencia museológica hasta 2022 y cuáles son las marcas de este periodo en nosotros. Entonces, tenemos que pensar los cuerpos en eso, ¿no? Los cuerpos como riesgo, los cuerpos como arma, los cuerpos ahora son amenazas también. Entonces, la experiencia museológica cambia. Y tenemos también que pensar que la experiencia, que la idea de, bueno, que las cantidades de personas cambia la idea también de todos los presupuestos, porque los patrocinadores apoyan proyectos básicamente por la cantidad de personas que ven su marca. Y ahora que no tenemos más cantidades para presentar, que los indicadores tienen que ser de calidad, pero la calidad con la restricción de aislamiento, del distanciamiento social, de no tocar, de las mascarillas, del alcohol gel, otra experiencia, ¿no? Bueno, y también, entonces, los proyectos sociales, los proyectos de comunidad, los proyectos, todo cambia. Es que tenemos que crear nuevos indicadores de éxito. Estos nuevos indicadores de éxito es casi una respuesta contra la mercantilización de lo simbólico, ¿no? Entonces, ¿cómo no se mide lo simbólico? ¿O cómo se mide? ¿Cómo se mide el impacto de la experiencia y de la relación? Entonces, bueno, hay muchos cambios en curso. En los museos van a tener que, hay un gran riesgo, ¿no? Que estaba hablando con Esteban sobre eso. Personalmente, yo pienso que el gran riesgo es un retroceso, una vuelta al conservadorismo del museo solamente para las élites, porque el museo no va a tener pobres, no va a tener más las transexuales que nosotros llevábamos en los proyectos educativos, los museos no van a tener niños corriendo,
el museo va a volver a ser el templo, la iglesia del arte o de la memoria, porque quien queda después de la ola de los despidos van a ser los directores que van a pasar por los despidos. ¿Quién sobrevive? Los directores, los curadores que van a traer patrocinadores para alguna experiencia VIP. Entonces, ¿de dónde venirá el dinero? ¿No? Entonces, ¿cuál es la contrapartida? ¿De dónde? ¿Cuál es el equilibrio? ¿Cuál es que puede ser algo como un valor para los patrocinadores? Si un grupo de 10 niños de la comunidad vecina o un grupo de 10 gran millonarias, bueno, blancas, muy eruditas, entonces tenemos este riesgo real, porque con la disculpa que, bueno, usando la idea de sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, porque todo trabajo social de los museos no es un trabajo valorizado por dinero. Los indicadores eran cantitativos, ¿no? Entonces, ahora, como la experiencia de 10 niños marginalizados es más o menos importante que la experiencia de 10 viejitas muy ricas del grupo, del patronos, de patrocinadores, de todo, o mismo con museos que trabajan con comunidades de inmigrantes. Los inmigrantes tradicionales, los blancos, los colonizadores, claramente van a tener más espacio que los refugiados, porque en un contexto de ese, ¿quién va a pagar por proyectos con refugiados? Entonces tenemos que, el gran riesgo es que toda la discusión de los museos, lo que importa y lo que no importa, esté conectada con la sustentabilidad, en portugués, pero sostenibilidad, bueno, desiste, tá ótimo, mas é isso. Vou comprar, não compreenderam. Los límites del portuñol, al límite. No, pero se entiende perfecto, Marilia. Yo creo que todos están entendiendo muy bien tu portuñol. Mira, para continuar también con algunos comentarios y reflexiones de la gente, tenemos acá por Instagram a Sebastián Santana, que dice desde México, la mayor parte de los museos públicos se han paralizado porque no han sabido cómo acercarse a su público. Se han limitado a recorridos virtuales que están generando experiencias. Eso igual es un tema súper interesante con respecto a la experiencia. Hablamos de un poco de esta experiencia física que es como el formato habitual y convencional de lo que entendemos como por museo. Pero desde la pandemia todo eso cambió, se derrumbó también ese paradigma y nos encontramos con una virtualización, incluso una sobre-virtualización de los espacios Sí, museales. una cacofonía, ¿no? Que es algo que no sabes que va a haber, tantas lives, tantas presentaciones, exhibiciones virtuales, pero tengo bueno, pienso que tenemos que dialogar más, escuchar más en las interacciones digitales, virtuales, porque hasta ahora nosotros en los museos estamos intentando por sobrevivir, mantener nuestros empleos también, producir contenido y compartir contenido. Es algo como una justificativa que no nos queda empleados en este momento, pero el segundo momento es pensar por qué eso, ¿no? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque la experiencia de ir a una playa es muy diferente, muy distinta de ver una foto de una playa, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que no da para ser tan superficial y pensar que hay una sustitución de la experiencia del museo en el ambiente digital. Es otra experiencia que tiene otras herramientas y que nosotros casi no conocemos, ¿no? Porque aún estamos como en el paradigma de emisor, receptor, ¿no? Que quien comparte y quien recibe, que es activo, pasivo, porque no hay diálogo.
Entonces, va a ser algo que vamos a ir, claro, muy transformados en este contexto del digital. Claro, y ahí, bueno, también pasa el tema, lo conversamos con en las primeras sesiones, tanto con bueno, en realidad con todos los otros tres colaboradores, es el tema de la accesibilidad, porque claramente en el mundo virtual, esta instancia hoy en día es un lujo, sobre todo con este nivel de, como de conectividad, como de señal tan fluida. La semana pasada lo vimos como lo vivimos en la experiencia in situ con Darío, que estaba en La Ligua, no es la capital de Chile, está entre medio de los cerros. ¿Qué pasa con esas personas también que hoy en día, bueno, los museos hacen sus intentos, como dices tú, en muchos de los casos para justificar el trabajo de los funcionarios que siguen dando vida a los museos, pero ¿qué pasa con esas personas que no tienen el acceso a Internet y cómo los Claro. museos generan estrategias de vinculación sin contacto físico y sin contacto virtual? Sí, para quien no tiene interés, para quien va, no sé, ver un show, viene con muchas posibilidades. Entonces, como en una plataforma tradicional de compartir digital, que es la exhibición virtual, son imágenes de texto, algo que nosotros en los museos ya no hacemos más tanto, ¿no? Pensamos siempre en cómo la mediación, el potencial de todo eso. Entonces, estamos ofreciendo una parte que nosotros en el mundo material, en el mundo no virtual, ya tenemos otras estrategias, ¿no? Entonces, no sé, pero yo comprendo que en este primer momento es cómo garantizar nuestros empleos y demostrar que nosotros producimos conocimiento y que nosotros somos importantes. Entonces, es como justo y perfecto que este esfuerzo sea más visible, pero como experiencia, aún no es una experiencia que no es una experiencia museológica per se, sí, que, bueno, puede proponer como reflexiones o experiencias museológicas digitales, pero es otra experiencia. Pero tenemos, sí, muchísimo contenido ahora, que es increíble, para nosotros va a ser como una gran herencia de hacernos eso también, pero la cuestión es para qué, que si nosotros no nos comprometemos con lo que ocurre ahora en la humanidad, ¿para qué tenemos museos, no? Si no preservamos, si no comunicamos los grandes miedos, las grandes tensiones, eh, del punto de donde hablamos, de qué museo, de qué tipo de instituciones, si no abordamos eso, si no trabajamos con eso, tal vez los museos tengan que repensarse, ¿no? Así es. Marilia, mira, te quiero proyectar también ahora una pregunta desde el Facebook de Daniela Saldarriaga Roldán, que está muy interesante y es súper específica, tiene que ver con el contexto de Brasil. Dice, hola, quería preguntarte cuál ha sido el impacto de la pandemia y los recortes presupuestarios en el mundo de la gestión del CISEM SP de Sao Paulo, entiendo, específicamente del SEM Sao Paulo, o de alguna política pública que cobija los museos desde el Estado, algo así hablamos al principio. Sí, sí, tienes del sistema del museos de São Paulo. Bueno, hasta ahora todos los presupuestos de lo que es gestionado por el gobierno estadual, el gobierno regional de São Paulo, así como los museos que son conectados o, bueno, que hacen parte del rol de los museos del estado de São Paulo, tienen un recorte de presupuesto de 50%, y pienso que la propia Secretaría de Cultura de São Paulo también tiene un recorte que puede impactar el sistema, pero el sistema también hoy tuve una reunión con el sistema del Museo de São Paulo, con el equipo, y el sistema empezó también a hacer como proyectos de capacitación online. Entonces, hay también estrategias de cómo un sistema que tiene que actuar con procesos, con profesionales y todo más, puede desarrollar estrategias de mantenimiento de sus acciones en plataformas digitales.
Entonces es un poco de la información, pero los museos del Estado tenemos ahora, los museos de trabajo, bueno, tenemos ahora este recorte de presupuestario de 50%. Entonces es un recorte porque tradicionalmente los museos trabajan con 50% para mantenimiento, el pago de los equipos, el mantenimiento de las estructuras, de todo más, la orden de 30 a 50% de captación de dinero por patrocinadores o alquiler de tienda, el café. Entonces los impactos son de los dos lados, ¿no? Impacto del cierre de las tiendas de café, de taquilla y todo más, el impacto del recorte también directo presupuestario del gobierno. Entonces es algo como una matemática compleja. Perfecto. Marilia, estamos entrando en los últimos minutos también de la transmisión para todas las y los amigos que hoy se conectaron. Agradecemos desde luego su participación, ha estado bien activo, desde luego conversar con Marilia es una experiencia súper positiva para todos desde su experiencia. Y acá tenemos una pregunta desde el Facebook, voy a proyectarla también para que todos puedan verla y voy a leerla para los amigos de Instagram. Dice Marilia, ¿qué opinas de comenzar a trabajar en museos de memoria con la pregunta? ¿Cómo construir las memorias de este presente y reflexionar sobre la construcción de narrativas desde las comunidades sobre lo que estamos viviendo? ¿Lo ves posible? Posible, muy posible. En mis notas que quería hablar muchísimo de algo que nosotros podemos hacer, que es cómo ayudar el proceso del duelo, del luto. Nosotros podemos, como museos, registrar, abrir espacios para que las personas compartan sus pérdidas, ¿no? Entonces, esto es algo como que los museos de memoria, que ya trabajan con las víctimas de las dictaduras, de que nosotros latinoamericanos tenemos esta experiencia traumática, entonces tenemos tecnologías específicas para pensar estos. También podemos usar estas metodologías para los muertos que no pueden ser velados, que no pueden ser vigiados, ¿no? Esto es algo que podemos hacer, abrir espacio para el duelo, espacio para el luto. Bueno, hay iniciativas virtuales también para eso. Y pienso que aunque no seamos como un museo de memoria, pero todos los museos pueden pensar cómo a partir de su punto de vista pueden colaborar, porque son dos distintos niveles, ¿no? Que el nivel del contexto todo, de qué memorias sobrevivirán a eso, ¿no? Que memorias de las víctimas serán contadas, porque nosotros sabemos que los números mayores de víctimas son de no blancos, y nosotros tenemos una herencia colonial que invisibiliza, sí, que no es visible en los museos, las narrativas de nuestros antepasados, antecesores, de los que fueron esclavizados, de los pueblos originarios, y ahora también nadie va a llorar las personas de la calle que están a morir por COVID. Entonces los museos tienen a las herramientas de la responsabilidad social, aunque no esperen aunque no tienen expectativa de que vamos a hacer eso, pero es importante como sociedad que nosotros, que somos instituciones de memoria, tenemos este involucramiento directo con el miedo de la muerte, el duelo, el luto, y que pensemos como en que con nuestras herramientas, como nosotros, en medio a todos los posts de contenidos, exhibiciones virtuales, cómo abrir este espacio de diálogo para como comunidad y como sociedad vivir este periodo tan traumático y garantizar que esta memoria no se olvide. Entonces, es algo para mí central lo que estamos hablando hoy. Nosotros tenemos un papel importante, un papel clave en la memoria de lo que vivimos hoy, porque la memoria de lo que vivimos hoy es una memoria de desigualdad, una memoria de que, porque el virus puede ser democrático, pero la enfermedad y la cura no es. Y nosotros sabemos de eso, ¿no? Nosotros sabemos muchísimo, nosotros históricamente sabemos eso.
Entonces, como museos latinoamericanos, museos, bueno, por todo el mundo, pero hablo como entre compas, bueno, con mis hermanos, nosotros tenemos esta responsabilidad ahora de generar conocimiento sobre estos procesos de larga duración, de invisibilidad de algunas narrativas de personas, de víctimas, ayer y hoy, ¿no? Entonces, pienso que es perfecto que presentas la pregunta, porque pienso que es el único camino posible en medio a tanta incertidumbre, ¿no? Entonces, pienso que es algo que puede nos dar una tranquilidad de que estamos haciendo algo en cuanto sobrevivimos también, en cuanto luchamos también por nosotros, por nuestras familias y por todo el impacto de nuestra comunidad próxima, pero podemos estar haciendo una diferencia, algo muy que solo los museos pueden hacer. Entonces, la preservación de eso, solo los museos tienen la herramienta correcta, perfecta, son lugares para eso, ¿no? Interesante tu reflexión, Marilia. Mira, nos está quedando súper poco tiempo. Ayer cuando conversamos, tenía el miedo y decía, oye, es que es muy largo el tiempo y la verdad te das Sí, cuenta que se pasa tengo como volando. cinco Se pasa hojas volando, acá de notas. empezaron a llegar muchas preguntas y comentarios de la gente que, de verdad, tanto en Instagram como en Facebook, lamento no poder leerlos todos porque por un tema de tiempo y para que tú pudieses hilar con mayor fluidez tus ideas, con tu portuñol y además, como te digo, lo interesante es que darte ese espacio más bien a ti y ir conversando, pero tengo algunos comentarios antes del cierre, nos quedan cerca de 3 minutos y lo vemos y después me gustaría, bueno, tus palabras finales también y despedida de encuentro. Voy a publicar este último comentario. Dice también para la gente de Instagram, dice a manera de comentario, creo que el arte en particular ha jugado un papel preponderante durante esta pandemia, aún a nivel de salud mental. Paradójicamente seguimos estando al final de la cadena alimenticia en las prioridades de nuestro gobierno. Esto lo dice Mirka Giselle Mesa. Me parece totalmente Exacto, pertinente tu perfecto. comentario. Si no fuese por el arte, por nuestro trabajo, por la gestión que está realizando los Claro, trabajadores de los museos, efectivamente estaríamos todos dando vueltas al círculo y un poco, sí, o no, mucho más afectados de lo que ya estamos en este contexto. pero Y por último, la evaluación de este rol, que es de este papel que desempeñamos, que no es tan, no justifica nuestra permanencia, no, empleados, esto que es, no, no es. exactamente, y voy a poner el último comentario desde España. Juan García Sandoval, le mandamos saludos, ha estado en todas las sesiones acá en Museo en Cuarentena. Una gran parte de la sociedad está viendo la cultura como con fundamental en el día a día en el confinamiento, con un gran consumo de música, visitas virtuales, cine, etcétera, y que la cultura se esté convirtiendo en un bien de primera necesidad. Creo que en los museos estamos en una situación de reflexión, conferir conocimiento y de innovar una solución, entre paréntesis, sin olvidar los temas de accesibilidad digital. Es trabajar en plataformas y movilizar de forma colaborativa como se está haciendo en el sistema. Eso específicamente. Perfecto. Así que bueno, ya nos quedan 2 minutos y ciñéndome al tiempo porque la transmisión de Instagram se finaliza puntualmente. Quiero agradecer a todas y todos por la participación de hoy. Estuvo increíble el diálogo con Marilia. Quiero dejarle los últimos minutos a ella antes de cerrar las transmisiones. Así que Marilia, le agradezco nuevamente la invitación y colaborar con este proyecto Museos en Cuarentena. Así que te dejo unos pocos minutos para que puedas despedirte de todas y todos. Así que estás con la palabra nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Como podría quedar acá por más 2, 3 horas con tanto que tenemos para compartir y dialogar, pero yo creo que los museos tienen un papel clave, entonces me gustaría como hablar de nuevo de eso, que nosotros tenemos que garantizar que estas memorias, de que estos tiempos, que estas escojas, que no sea naturalizado, ¿no? Que las muertes no sean naturalizadas. No es natural que alguien que tiene 60 años muera, ¿cierto? No es alguien que tiene un problema cardíaco. Entonces,
Tenemos que nos asegurar de que estas memorias, tenemos que defender la humanidad, de que todas las vidas importan. Entonces, muchas gracias por eso. No, muchas gracias a ti. Ya dimos por cerrada la transmisión de Instagram. Como te digo, es puntual a la hora, seguimos acá. Y como te digo, reitero mi agradecimiento. Tenemos muchos comentarios positivos y hubo mucha participación el día de hoy, pidiendo incluso que te quedaran más tiempo o bien se repitiera la experiencia. La idea de Museo en Cuarentena, como te digo, es tratar de hacer un viaje virtual, abrazarnos entre compañeras y compañeros de Iberoamérica. Y la próxima semana les voy a hacer un pequeño spoiler de lo que se viene. Vamos a viajar a Centroamérica a conversar con otra interesante colega, así que ya les vamos a notificar de quién va a ser la próxima colaboradora y eso por lo general lo estamos haciendo los días lunes. Así que ahí quédense atentos a la información de nuestro sitio de Facebook, Museo de los Museos. Y en el caso de que hayan llegado tarde la transmisión del en vivo, les comunico que ya desde mañana es muy probable tengamos este video en su totalidad en el canal de YouTube de Museo de los Museos para que puedan revisarlo las veces que quieran. Así que una vez más te agradezco, Marilia, te mando un abrazo grande, un beso. Un abrazo. Y espero que bueno, vaya todo bien y me quedo con tu reflexión. O sea, voy a seguir darle una vuelta al tema de cómo nosotros, como trabajadores de los museos, podemos evitar ese proceso que tú mencionaste en algún momento, de ese un retroceso, una vuelta a la elitización. Así que lo dejo también ahí lanzado para poder seguir el debate, quizás en las mismas redes sociales, en los mismos comentarios, pero me pareció muy interesante, es una reflexión muy cierta, no es para nada negativo, sino que es muy realista, por así decirlo, pero siento yo como responsable y vinculado con las problemáticas sociales que debemos hacer lo posible para evitarlo, porque hemos trabajado muchísimo por romper esa cadena y hoy en día tenemos que, sobre todo, reforzar el trabajo de la museología social. Así que eso, te dejo nuevamente un gran abrazo y muchas gracias a todos por la transmisión. Nos vemos la próxima semana, el próximo martes a las 20 horas de Chile y les avisaremos también los horarios de los respectivos países. Que estén muy bien, muchas gracias, María. Muchas gracias. Chao, chao. Chao. Chao.